Bienvenidos a Alianza, una comunidad para todas las familias. Y estás aquí, eres tú como te adoraré, te adoraré. Y estás aquí, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, eres tú como te adoraré, te adoraré. Estás aquí, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, pones promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Milagroso, abres caminos, pones promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Milagroso, abres caminos, pones promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Milagroso, abres caminos, pones promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Y estás aquí, eres tú como te adoraré, te adoraré. Y estás aquí, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y estás aquí, eres tú como te adoraré, te adoraré. Y estás aquí, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y estás aquí, eres tú como
sobrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Muy buenos días, querida familia de fe. Un gran abrazo a todos ahí en casa. Por favor, reciban este caluroso abrazo cada uno de ustedes. Hoy iniciamos nuestra predicación en este culto dominical que nos reúne para adorar al Señor y para escuchar su palabra con un dicho. ¿Recordás vos aquel dicho? Cuando una puerta se cierra, otra ¿qué? Se abre, ¿no? Y cuando lo aplicamos a nuestras vidas, puede haber un sinfín de escenarios en los cuales podemos aplicarlos. Podemos pensar, por ejemplo, en un escenario como el trabajo, un trabajo que termina. Y no necesariamente los trabajos que terminan son porque sean malos, sino porque puede haber oportunidades mejores de realizarse, ¿no? Otra situación que se podría presentar es una relación que termina, ¿no? Una relación que puede estar de alguna forma causando daños y dolor por muchos años. A veces en cosas tan mínimas te das cuenta de que la decisión que tomaste, por más dura que fuese, llevó a darte cuenta que algo mejor se presentaría, que algo mejor se presenta y que algo mejor viene a tu vida. Como siempre les digo, no podemos absolutizar las formas de actuar o de resolver las cosas, porque la solución que hoy nos lleva a retomar o a abandonar algo hoy, en el futuro podría tener otras variables, ¿no? Y sobre todo, recordemos que cuando una puerta se cierra debemos también de avanzar. Es decir, no podemos quedarnos ahí. Debemos de levantarnos, debemos de dar nuestro mejor esfuerzo para descubrir nuevas oportunidades, nuevos escenarios, nuevas lecciones de fe que nos ayuden a crecer, a levantarnos y a avanzar. Creo que eso es vital de considerar. Así que el refrán, cuando una puerta se cierra, otra se abre, podría ayudarnos a nosotros a entender lo que está ocurriendo en el libro de Hechos capítulo 1 y 2. Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo que Jesús ascendió al cielo y que dejó comisionados a los discípulos, ¿sí? Para ser testigos del mensaje del reino de Dios. Mensaje que Jesús también proclamó y que hoy deja comisionados a los discípulos. Algo muy importante en el análisis del libro de Hechos es que de inicio plantea una trayectoria de alcance de comunicación del Evangelio. Dice que el comienzo será en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Ahí ya están entonces marcadas las puertas que con el tiempo se irán abriendo. Paso a paso, paso a paso. Y paso a paso nosotros iremos también viendo esas puertas, cómo se abren, hacia dónde van a conducir esas puertas. Pero mientras tanto los discípulos, luego de ver ascender al Señor, regresaron al lugar donde estaban y ahí estuvieron esperando al Espíritu Santo, ¿no? Que bajara el Espíritu Santo, y mientras tanto inclusive les dio tiempo para escoger al discípulo que sustituiría a Judas. Todo esto entonces está preparando el camino para que la primera puerta sea abierta, ¿sí? Hoy entonces nos acercaremos al capítulo 2 del libro de Hechos, que nos invita a ver una puerta que se abre. Una puerta que se abre es nuestro tema de esta mañana en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13. Una puerta que será la primera de varias a lo largo del libro de Hechos. Así es que comenzamos con este tema y lo vamos a ver a través de dos momentos. Dentro de nuestro tema, una puerta que se abre, vamos a abordarlo a través de dos momentos. El primer momento yo lo he titulado una puerta muy llamativa. Ustedes se van a dar cuenta que es una puerta que se abre muy llamativa. Vamos a nuestro pasaje para tratar de entender este punto. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar.
De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Vean la palabra clave, como, es decir, un símil, una comparación. Versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Muy bien. Estamos entonces en el inicio del capítulo 2 y del libro de Hechos, y es muy llamativo porque hay una puerta que se abre. ¿Cuál es esa puerta que se abre? Esta está descrita a través de la venida, el descenso del Espíritu de Dios sobre la vida de los discípulos, que viene a morar en los discípulos, ya no sobre, mucho menos que viene y se va como en el Antiguo Testamento, viene a permanecer con ellos. Si consideramos todas las referencias, tanto de los evangelios como de las cartas del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta de esta diferencia. ¿Por qué es llamativa entonces esta puerta que se abre? Bueno, está claro, hay un ruido interesante, las distintas lenguas repartidas, el Espíritu Santo que viene sobre toda la comunidad, y esto es particular porque viene sobre todos, sobre los apóstoles, sobre las mujeres, sobre los que esperaban ahí, que recuerdan ustedes que lo vimos en Hechos capítulo 1 en las semanas anteriores. Esto ocurre entonces en Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés era inicialmente la fiesta judía originada en las fiestas agrícolas paganas de los inicios de la cosecha, de los primeros días de la cosecha. Con el tiempo también significó la entrega de la ley a Moisés 50 días después del Éxodo. Y el cristianismo hizo una relectura de esta fiesta y la actualizó para conmemorar el descenso del Espíritu Santo 50 días después de la resurrección de Jesús. Así es que hay gran carga simbólica en esta fiesta, en este día, que sería interesante analizar en otro momento. ¿Ustedes sabían que hay otro relato de Pentecostés? No el de Hechos. Hay otro relato. En el libro de Juan existe otro relato de Pentecostés. Y vos me vas a decir, ¿cómo así, Oscar? ¿En serio? Sí. Por si no lo habías visto, vamos a verlo juntos. Vamos al libro de Juan que aparece en pantalla. Dice así: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor de los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿No les parece conocido? ¿No les parece similar a Hechos? Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Pero esto es una forma diferente a la de Hechos, ¿no? Versículo 23. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Y ahí eso lo encontramos en Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Recordemos que los escritores no eran periodistas, no llevaban un gafete, no es que Juan, Marcos, Lucas, Pablo hicieron una reunión editorial para saber qué iban a escribir. No, ellos contaban con datos propios de las tradiciones que se habían registrado de la presencia de Jesús en esta tierra. Así es que son formas distintas de contar las cosas, pero esas formas distintas de contar las cosas tienen su ventaja, porque se pueden complementar, porque se pueden enriquecer. Hasta aquí me parece que está bueno hacernos un par de preguntas muy importantes, me parece a mí. ¿Será que el Espíritu Santo solo viene a morar en quienes experimentan este tipo de manifestaciones? Otra pregunta: ¿solo de esta forma viene el Espíritu Santo a la vida
de las personas. Si comparamos los dos relatos de Pentecostés, está claro que no tienen la misma forma. Y si las comparamos con el caso de Pablo y de muchos otros que recibieron al Señor, que abrieron el corazón al Señor, que tuvieron fe en el Señor, se ve claramente que no es lo mismo. Y así podríamos contar también nosotros muchas experiencias. Yo, por ejemplo, en algún momento le dije a Dios: vení a mi vida, Dios, vení a mi vida. Yo he caminado lejos de vos, aunque vos nunca has estado lejos de mí. Y hoy puedo decir con certeza absoluta en mi experiencia con el Señor que ni la vida ni la muerte me puede separar del amor de Dios. Y estoy totalmente seguro de que Dios me llamó, de que Dios me ama y de que Dios me acompaña siempre. Y eso es más que suficiente para mí. Y yo sé que así habrán muchas otras experiencias diferentes. Para entender el cumplimiento de esta puerta que se abre, de la venida del Espíritu de Dios y cómo el libro de Hechos lo va a mostrar en diferentes oportunidades puntuales y clave que vamos a leer más adelante y que vamos a estar estudiando, creo que hay que remontarnos al desierto donde Moisés en un momento le dijo a Dios: Señor, estoy fusilado. Vos podrás enviarme un par de chabones que me banquen un cacho en todas estas cosas que yo necesito hacer en mi laburo. Bueno, Dios le respondió y le dijo: búscate a 70 líderes, reunílos acá y yo voy a pasar parte de tu espíritu a ellos para que también ellos compartan la carga que tenés con este pueblo. Recordemos que al pasar el espíritu de un hombre era una forma de alguna forma antigua, tribal tal vez, de entender cómo compartir la responsabilidad o delegación de autoridad en el pueblo, en la tribu o en el grupo. Bueno, el tema es que 2 de los 70, Eldad y Medad, no estuvieron en la reunión porque uno estaba haciendo un en vivo en Instagram y el otro estaba en TikTok. Bueno, nada, los tipos se perdieron la reunión. Lo interesante fue que el Espíritu también se posó no solamente sobre los 68 reunidos allá, sino sobre ellos 2 también, y comenzaron a profetizar en el campamento. Cuando se enteró Josué, que era ayudante de Moisés, de esta situación, le dijo a Moisés, le pidió a Moisés que le prohibiera al instagramero y al tiktokero que profetizaran. ¿Saben ustedes qué le respondió Moisés? Moisés le dijo a Josué: ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Y aquí tenemos entonces una referencia antigua al libro de Hechos. Siglos más tarde, el profeta Joel, acompañándose o recordando esas palabras de Moisés, anunció en nombre de Dios: derramaré mi espíritu sobre todos sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu aquel día. Pero no solo nos quedamos ahí, podemos remontarnos mucho más antes de Moisés y de Joel. Podemos remontarnos al diluvio y después del diluvio, donde las personas se reunieron, hablaban una sola lengua y se reunieron para construir una ciudad y también una torre que alcanzara el cielo, dice, para hacerse famosos, decían ellos. Pero entonces lo que se ve en el relato es que Dios le pareció que esto era un pecado de orgullo que no podía permitir. Entonces decidió confundir la lengua de los hombres para que no se entendiesen unos a otros, ¿no? ¿Qué tiene que ver esta historia con la primera puerta que se abre en el libro de Hechos? Bueno, 2 cosas hay que anotar. Primero, que es llamativa la asociación de Pentecostés con Babel, porque Lucas probablemente le gustaban los contrastes. No probablemente, se ve en el libro de Hechos varios contrastes. Así es que también se refleja la forma de escritura. Obedece a un contexto social, educativo,
y le gustaban esos contrastes. Así es que en Pentecostés nosotros vemos una forma de unir a las personas. En Babel vemos una forma de dispersarlos. Así es que Dios inspiró a Lucas para llamar la atención de sus oyentes a esta forma de comunicación del Espíritu de Dios. Una pregunta más. ¿El Espíritu de Dios solo viene sobre unos y no sobre otros? Según el texto dice que viene sobre todos. Ya no viene solo sobre líderes, sino viene sobre pastores, profetas, apóstoles, personas dentro de la iglesia, cualquiera, porque el Espíritu de Dios no es patrimonio de unos, no es patrimonio de los ancianos, sino viene a jóvenes, a mujeres, a niños. O sea que estamos ante una novedad muy grande y un cambio paradigmático de la obra del Espíritu de Dios en la vida de los hombres. Nuestro segundo momento lo he titulado Una puerta abierta para todos. Una puerta abierta para todos. Veamos nuestro pasaje en pantalla. Dice así: estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Estaban de visita judíos piadosos, ¿sí? Procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oíamos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Versículo 12. Desconcertados y perplejos, se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros, versículo 13, se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. ¿Sí? Bueno. Lo que vemos aquí entonces es una muestra representativa, si queremos verlo así, de todas las naciones capaces de escuchar las grandes cosas de Dios, las maravillas de Dios. Una muestra representativa, que lo escucha en su propio idioma, ¿sí? Las naciones nombradas aquí se extienden alrededor como un círculo alrededor de Jerusalén. Posiblemente sea un eco de la dispersión judía de la época, porque se hace una gran referencia a prosélitos, a que venían judíos de otros lados. Así es que probablemente hay una referencia a la dispersión judía. Se dice que hay judíos y prosélitos. Esto puede aludir entonces al alcance general e indicar que la fase inicial de la expansión estaba confinada o confiada a los judíos. ¿Dispersos en dónde? En todo el mundo. Porque había más judíos viviendo fuera de la tierra de Israel que dentro de ella para esta época. Había una gran dispersión. El versículo 13 es también muy llamativo porque dice que había personas que se burlaban y pensaban que estaban borrachos. ¿Sí? No es algo desconocido, tanto en el cristianismo como en otras religiones, estas experiencias extáticas que se ven aquí en el libro de Hechos y otras manifestaciones muy llamativas asociadas al orden cultual, es decir, algo que regularmente siempre se desarrolla en el marco del culto. Que este tipo de expresiones tratara de estas situaciones, lo va a tratar el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios, porque parece que había una competencia por ver quién tenía los mejores dones, quién tenía la más extraordinaria experiencia, ¿no? En demostrar que realmente Dios estaba presente en sus vidas. De hecho, Pablo ahí es donde va a decir y va a concluir: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo
y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Así es que aquí da una conclusión Pablo a esta situación que trata de orientar. Para finalizar, me gustaría comentar dos aspectos referidos a lo que hemos estudiado. Primero, que el Espíritu Santo es la forma en que Jesús sigue presente entre nosotros. Nos anima, nos ilumina, nos corrige, nos consuela. En las historias del Antiguo Testamento, el Espíritu hacía dos cosas principales. Sobre los jueces les daba valor para ir a la guerra y salvar al pueblo. Y sobre los profetas los ilumina para que conocieran y transmitieran la palabra de Dios. Estas dos cosas aparecen muy claras en este relato que hemos leído y sus alrededores, ¿no? Porque el valor de los apóstoles que se atreven a hablar en público viene de la fuerza que el Espíritu Santo les da y los ilumina a conocer la palabra de Dios, que permitirá que puedan transmitir a otros. ¿Cómo lo van a transmitir? Eso va a ser, lo vamos a ver en otros momentos, ¿no? Segundo, estamos ante el nacimiento de un nuevo movimiento de renovación entusiasta y valiente que se constituye en la primera puerta que se abre como una forma de dar testimonio de la presencia de Dios entre ellos. Lo que es evidente es que hay una pasión, que hay una esperanza y que hay un compromiso también por dar a conocer el Evangelio, que traerá una forma alternativa de vivir la fe. Y aquí está la gran pregunta. ¿Pero será que estas manifestaciones extraordinarias eran la forma de dar testimonio de la presencia del Espíritu en la vida de los discípulos y seguidores de Jesús? ¿O sería la práctica de las enseñanzas de Jesús? ¿Qué hará que la nueva comunidad de cristianos entonces pueda impactar la vida de sus vecinos, de sus amigos y de sus familiares? Bueno, eso lo iremos viendo a través del libro de Hechos en las próximas semanas, en los próximos domingos. Que el Señor nos dirija a poder entender qué nos quiere decir a nosotros como iglesia el libro de Hechos. ¿Qué te pareció el texto que el Señor nos dio en este día? Una cosa sí quiero recordarte. Aquí lo especial es que el Espíritu de Dios se hace presente, que el Espíritu de Jesús baja a la tierra para seguir acompañándonos, para seguir caminando con nosotros, para poder seguir recordándonos sus enseñanzas y vivir una vida abundante en Cristo Jesús. Te invito a que me acompañes a hacer una oración en esta mañana. Señor, te damos muchísimas gracias porque vos nos diste una promesa y esa promesa se cumplió. Gracias porque el Espíritu tuyo, el Espíritu de Jesús, mora en nuestras vidas, está presente en nuestras vidas, nos acompaña, nos fortalece, nos ilumina y nos da una nueva oportunidad de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque entendemos que el Espíritu de Dios, tu Espíritu, habita en nuestras vidas y es un sello indeleble hasta la redención de la humanidad. Gracias porque nada puede quebrar ese sello. Gracias porque estamos seguros en vos. Gracias porque es tu amor y es tu poder el que nos da la seguridad de que somos tus hijos. Y como hijos clamamos, Abba Padre. Como hijos clamamos que vos sos el único digno de adoración. Que todo esto, Señor, que nuestra experiencia con vos, cual sea la forma en que haya sido dada a nuestras vidas, nos lleve a manifestar ya no las obras extraordinarias que solo vos podés hacer, sino las obras ordinarias que nos han tocado a nosotros realizar. ¿Y en qué pienso cuando digo ordinarias?
es en aquellas cosas que nos hacen tan humanos, tan dependientes de vos, pero a la vez tan victoriosos en vos, que transformarán también la vida de los que están a nuestro alrededor. Usanos, Señor. Usanos en el poder de tu Espíritu Santo para poder compartir tu palabra y para dar a conocer a través de nuestras vidas y nuestros testimonios que vos estás en nuestras vidas y que transformás, que las transformás, que nos transformás. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendecida semana, querida familia de fe. Un gran abrazo. Conocerte más, te busco en intimidad, lo haces tan real en mí, te siento tan real aquí, lo que antes tenía valor se vuelve vana ilusión. Oh, ven, Señor Jesús, oh, ven, Señor Jesús. Siento un fuego en mi interior, siento en mi corazón tu espíritu clamando, gritando, ven amado, ven, ansias de poderte ver, de verte llegar, mi rey. Oh, ven, Señor Jesús, oh, ven, Señor Jesús. Si antes de verte volver, con tu gloria y tu poder, a tu presencia marcharé, en tus promesas confiaré. Cuando cruce ese umbral, el velo sí se correrá. No temeré porque a mi lado estarás. No temeré porque a mi lado estarás. No temeré porque a mi lado estarás.
que a mi lado estarás. Con amor y compasión, tú me sostendrás, mi Dios. De fin yo te